Atención, imágenes en vivo del tribunal, donde en minutos nada más estén atentos porque en cualquier momento se va a dar a conocer el veredicto por el crimen de Lucas González, un crimen ocurrido en noviembre del 2021 y por el cual hay 14 policías acusados. Hasta hace minutos nada más estuvieron algunos de todos los acusados dando sus últimas palabras, que es lo que marca la ley en el contexto de un juicio oral y público, las palabras del reo, del acusado, antes del veredicto del tribunal oral. Bueno, hablamos con Cintia, con la mamá de Lucas. Sí. Ella nos dijo que el mejor regalo, porque hoy es su cumple. Hoy es el cumpleaños de Cintia, de la mamá. Está muy triste. Dice que un regalo sería la condena a perpetua para estas personas. Peca, así se llama, le dicen a la mamá, que se tatúa a Lucas en la espalda. Dice, valió la pena el dolor que se ha transformado en amor solo para vos, Lucas, mi hija, mi vida, mi todo. Esta es la vigilia que hay de familiares, amigos, gente que se ha acercado a Comodoro Pi 2002 a apoyar a la familia. Tenemos imágenes en vivo del recinto donde en minutos nada más se da a conocer el veredicto y arriba a la derecha lo que está pasando fuera de los tribunales. También tuvimos oportunidad de hablar más temprano con el papá de Lucas y esto nos decía. No busco ni venganza acá, yo pienso que vamos a tener justicia. Estoy más que seguro, ¿no? Yo como persona, ¿no? Particularmente no tengo la palabra ni los jueces. Ellos tienen la justicia, ¿no? Nosotros vinimos con la verdad. Entonces, con la verdad se va a obtener la justicia. Y creo que está todo más que dicho, está todo más que aclarado. Hay escuchas, hay videos, hay muchas pruebas sobre la mesa, ¿no? Para condenar a estas personas. Y espero la mejor sentencia, lo que pidió Gregorio Dalbón, ¿no? Me voy a sacar, cuando salga de este lugar, una mochila muy pesada porque pasé mucho. Uy, estoy más sensible porque es el último día, es el cumpleaños de la madre de Lucas. Y sufrí mucho en mi casa. Éramos 5 y de repente te dormir en una cama los 3 con mis 2 hijos, Cintia separada de mí, Lucas en el cementerio y tener que luchar, ir a visitarla al psiquiátrico, ¿no? A la clínica por 4 veces, no una, 4, y llevar al colegio a los hijos. Bueno, nunca se me cayó el anillo, como digo, ¿no? Siempre traté de ser o de dar lo mejor, ¿no? Pero estoy destrozado. Muy conmovedor el testimonio, lo queríamos compartir con ustedes porque el papá está dando cuenta de que es una familia que se queda sin un hijo, ya con eso ya está, no hay más nada que decir. Pero además, la cantidad de angustias posteriores a la pérdida de un hijo, por lo cual, además de un hijo, perdió una familia constituida, perdió una mujer que esté con ganas de hacer cosas, que esté alegre. La mamá de Lucas estaba hablando con nosotros recién. Lo único que quiere es justicia para su hijo. Ahí están las imágenes del auditorio AMIA y estamos en vivo con Marcos Barroca. Marcos. Guillermo, bueno, aquí estamos, ya está todo listo, preparado en el interior del recinto de esta sala de audiencia y ustedes ven que hay un dispositivo de seguridad armado de otra manera, al que teníamos en la hora anterior, cuando se escuchó la palabra de los imputados, no de todos, pero por lo menos 5 de los 14 que quisieron hablar, y ahora ustedes ven que se ha hecho un cordón con agentes del servicio penitenciario que divide justamente donde están los imputados con los familiares. Lo mismo del otro lado, también aquí en la sala donde estamos ubicados los periodistas, con gente que ha venido a acompañar a la familia y que está siguiendo también las instancias del juicio del otro lado del vidrio, ¿no? Que tiene esta sala que divide el interior con el lugar donde el público puede ver y seguir las alternativas de cada juicio. Y ya está todo listo, faltan los integrantes del tribunal para escuchar la sentencia que estaba pautada para las 12:30, se ha retrasado un poquito, imaginamos que estará empezando en 5 minutos, Lore, Guille, ya para
escuchar lo que será seguramente la parte resolutiva de esta sentencia. Los fundamentos se van a conocer seguramente más adelante. Más adelante. Darle paso después, claro, a los abogados para que puedan hacer todas las apelaciones correspondientes. Guille, sí. Que estamos en un lugar emblemático, porque este es el auditorio AMIA. Acá también se celebró la audiencia por el espanto de Once. Es el auditorio más importante de Comodoro Pi por todo lo que son los dispositivos de seguridad y el espacio, la espacialidad. Porque ustedes lo recordarán cuando fue el juicio oral por el atentado a la AMIA, cualquiera de nosotros nos podíamos anotar, porque son causas de mucho interés público, también lo de Lucas. Los vecinos se pueden anotar, por lo cual necesitan de un recinto grande, pero también de un recinto seguro. Y los dispositivos de seguridad, como recién decía Marcos, cuando se trata de policías acusados son diferentes también, como será diferente el lugar de detención. Hablamos con la mamá del pobre Lucas y la mamá estaba conforme con cómo se llevó la investigación, cómo se llevó a cabo el proceso judicial. El fiscal, la acusación, los jueces. Miremos como en un caso tan espantoso como es el crimen de un pibe, deben funcionar las instituciones judiciales. A diferencia de cuando estamos ante un juicio donde se mezcla lo peor del poder, donde corren fiscales, corren procuradores, corren... en el caso del crimen de Cecilia en la provincia del Chaco, tienen miedo los ciudadanos en Resistencia, le tienen miedo al poder. Los funcionarios de la justicia también. Por eso los funcionarios estaban contentos que estemos los medios nacionales acompañando a los medios locales para garantizar una independencia de la prensa y de la justicia. ¿Por qué traemos a colación a esto? Porque acá tenemos, debemos, merecemos procurar una justicia donde el que las hace las paga. No van a devolverle la vida al pobre Lucas. La familia está destrozada, pero aunque sea que haya justicia, les va a dar algo. Algo de paz. Algo mínimo. Distinto es el caso de otros casos que quedan impunes, donde la familia no tiene paz, donde la familia le dice al poder en la cara que están obstruyendo la justicia. También es importante que ustedes tomen en cuenta, nosotros recién hablábamos fuera de micrófono con los familiares de la masacre de Wilde, ¿no? Que es diferente, pero hay policías también involucrados. Y fue una masacre, una balacera ocurrida hace más de 20 años, donde hubo encubrimiento y donde hubo fue un caso muy emblemático de gatillo fácil. Fíjense, la masacre de Wilde tardó años, años en llegar a una condena, por objeciones que había, por tiempos lentísimos de la justicia. Acá estamos llegando a un veredicto 1 año y 7 meses después. Sí. Que es un tiempo, es el tiempo que esperamos para cualquier tipo de proceso. Porque esta frase tan trillada, la justicia lenta no es justicia, es verdad. La justicia que se diluye en el tiempo hace que se diluya también una sentencia, un veredicto, y la expectativa de la familia que esto cierre con un veredicto final. Esto va a ocurrir en minutos, nada más aquí en este recinto de Comodoro Pi. Seguro. Por parte de los 3 integrantes del Tribunal Oral. Atención, vamos a recibir al equipo de Nuestra Tarde. Seguimos atentos en el Chaco también, porque hay avances en la investigación por el espantoso crimen de Cecilia, a quien no olvidamos. Ya está Federico Bimayer. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, no, los venía siguiendo atentos al tema de Lucas González. Acuérdense que además este caso fue impactante porque estábamos recién... Yo no sé saliendo de la pandemia. En pandemia, saliendo de las primeras veces, ¿no?, que la gente empezaba a moverse y que había sido muy impactante este caso. Venimos siguiéndolo de temprano, la escuché hoy temprano, creo que fue Marcos, a la mamá. El que hizo a la mamá, que es cumpleaños, mirá lo que son las vueltas de la vida. Recién hablaba el papá. ¿Y a qué hora se supone que vamos a tener novedades con esto, chicos? Minutos, porque estaba previsto para las 12:30. Sí. Por ahora la demora es prudencial, es esperable, pero en cualquier momento aparecen y va a ser breve, ¿eh? Va a ser culpable, inocente, no tan breve como otros porque son 14 los acusados, van a tener que leer los cargos sobre los 14, pero los fundamentos se van a dar a conocer en días posteriores, calculo que en esta semana previo a la feria ya. Claro, pues son 3 acusados por el homicidio y 11 de encubrimiento. Exacto. ¿No? Quienes están acusados por encubrimiento, algunos hablaron y dijeron directamente que no tenían nada que ver, que habían llegado al lugar y en cuanto llegaron los detuvieron. Pero bueno, creo que está entrando al tribunal, atención, ¿eh? Creo que están entrando las autoridades. Ahí está, mirá. Marcos.
trabajando en el lugar, Sí, chicos, yo ya a pongo el Marcos micrófono. Barroca, ¿correcto? Muy bien, Marcos ya pone el micrófono, nos está informando. Es todo de nuestra Hay que tarde. hacer absoluto silencio y bueno, ustedes ya pasan a escuchar a los integrantes del tribunal en esta lectura de veredicto, Fede. Listo, chicos, tengan buena semana ustedes, nos quedamos acá escuchando la sentencia. La Dale. transmisión es Gracias. tuya. Te recordamos, este es el fallo final por la muerte de Lucas González. ¿Te acordás, no? Los chicos que venían de jugar a la pelota venían en un vehículo, una camioneta, policía que dice sospechar que eran ladrones, disparos, un chico muerto. 3 acusados de homicidio, 11 más por encubrimiento. El fallo es ahora, hoy hablaba temprano la mamá y el padre, va. Se constituye el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 25, integrado de forma colegiada por el doctor Hugo Daniel Navarro como presidente, los doctores Ana Dieta de Herrero y Marcelo Gastón Bartomeu Romero como vocales, con la asistencia de la secretaria doctora Mónica Buzo, para dictar sentencia en la presente causa 52.035/21, registro interno 7000, en la que conforme al requerimiento fiscal se le imputa a Gabriel Alejandro Isasi, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, Juan José Nieva y Fabián Andrés López, la comisión de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido por placer, por odio racial, por concurso premeditado de 2 o más personas y por acometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial que tomó como víctima a Lucas Santiago González. Y 3 hechos de tentativa de homicidio con idénticos agravantes, cuyos damnificados son Joaquín Zúñiga Gómez, Julián Salas y Niven Huanca Garnica, en concurso ideal entre sí, que a su vez concurren realmente con los delitos de falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad, agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley. Todos estos últimos en concurso ideal entre sí, en calidad de coautores. Artículos correspondientes del Código Penal. Sobrantes en autos. Roberto Orlando Inca, Juan Horacio Romero, Fabián Alberto dos Santos, Daniel Alberto Santana, Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro San, todos de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y poseer el delito presente especialmente grave, e imposición de torturas, todos en concurso ideal entre sí. Artículos correspondientes del Código Penal. Y, puntualmente a Cuevas y a Inca, también la comisión del delito de falso testimonio, agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados. Delito que concurre idealmente con los mencionados precedentemente. Artículos correspondientes del Código Penal de la Nación. En el proceso intervienen el fiscal general, doctor Guillermo Pérez de la Fuente, titular de la Fiscalía General de los Tribunales Orales número 18, junto al auxiliar fiscal, doctor Francisco Brom, de esa dependencia, los doctores Virginia Marta Casasola y Gregorio Jorge Dalbón, como apoderados de los querellantes, Mario Héctor González, Cintia Yanina López, Niven Huanca Garnica, Joaquín Zúñiga Gómez y Julián Alejandro Salas. Los doctores Fernando Oscar Soto y Marcelo Curi e Ignacio Palazuelos, por los imputados Dos Santos, Espinosa y Martínez. Los doctores Augusto Nino Arena y Fernando Martín Barreiro y Ramón Elías Salto, por el imputado Cuevas. Los doctores Diego Orlando Lima, Daniel Alejandro González Stier
y Germán Darío Santana. Los doctores Raúl Alberto Alcalde, Manuel Eugenio Ramallo e Ignacio Palazuelos por el imputado Ozán. Los doctores Santiago de Jesús, Ignacio Palazuelos y Julián Marcelo Curi por el imputado Chocobar. Los doctores Diego Maximiliano Abarca y Alfredo Enrique Oliván por los imputados Inca y Romero. Los doctores Valeria Graciela Corbacho, Fernando Ariel Lirman y Catherine Stacy Fritzler Prodoliet por la defensa de Baidón. Los doctores Natalia Paola Arévalos y Ramón Elías Salto por la defensa de Arévalos. Y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en calidad de amicus curiae. Finalizado el juicio oral y público, corresponde que el tribunal dicte sentencia conforme las reglas de la sana crítica, establecido en los artículos 398, 399 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Luego de haber concluido el debate, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, el presidente de juicio dispuso la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, difiriendo para el día 23 de agosto próximo a las 15 horas la publicación de los fundamentos. En virtud de ello, y de conformidad con lo normado por los artículos 3º, 396, 398, 399, 400, 402 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal resuelve. Punto 1. Rechazar los planteos de nulidad del alegato de la querella interpuesto por las defensas de los imputados Inca y Romero, Santana, Dos Santos y Baidón. 2. Rechazar el planteo de nulidad parcial del alegato de la Fiscalía interpuesto por la defensa de Santana. 3. Rechazar los planteos de nulidad interpuestos por la defensa de los imputados Isasi, López y Nieva respecto del secuestro del encamisado H. Y de la aplicación del agravante prevista en el artículo 80, inciso 4 del Código Penal, solicitada por la Fiscalía en su alegato. 4. Condenar a Gabriel Alejandro Isasi, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales. Silencio, por favor. Accesorias legales y costas, por el delito de homicidio quíntuplemente agravado, por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función, siendo integrante de las fuerzas de seguridad, en perjuicio de Lucas Santiago González. En concurso ideal con el delito de homicidio quíntuplemente agravado, por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa, en perjuicio de Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huancagarnica en calidad de coautor. Y todo ello en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor, y falsedad ideológica por haber hecho insertar declaraciones falsas en un instrumento público en calidad de autor, siendo que estos últimos 2 delitos concurren en forma ideal entre sí. Punto 5. Condenar a Fabián Andrés López, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales y costas, por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad,
en perjuicio de Lucas Santiago González, en concurso ideal con el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa en perjuicio de Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica, en calidad de coautor. Y todo ello en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor. Artículos correspondientes del Código Penal. Sexto, condenar a Juan José Nieva, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales y costas, por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en perjuicio de Lucas Santiago González. En concurso ideal con el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa, en perjuicio de Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica, en calidad de coautor, y todo ello en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor. Artículos correspondientes del Código Penal. Séptimo, condenar a Roberto Orlando Inca, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial por el término de 10 años, accesorias legales y costas por el delito de encubrimiento por haber ayudado a Gabriel Alejandro Isasi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse del hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público. Todo ello realizado en el ejercicio de sus funciones en calidad de coautor, en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor. 8. Condenar a Héctor Claudio Cuevas, de las condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial por el término de 10 años, accesorias legales y costas por el delito de encubrimiento por haber ayudado a Gabriel Alejandro Isasi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público. Todo ello realizado en el ejercicio de sus funciones en calidad de coautor, en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor. 9. Condenar a Juan Horacio Romero, de las condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial por el término de 10 años, accesorias legales y costas, por el delito de encubrimiento, por haber ayudado a Gabriel Alejandro Isasi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público. Todo ello realizado en el ejercicio de sus funciones en calidad de coautor, en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor. Artículos correspondientes del Código Penal. 10. Condenar a Fabián Alberto dos Santos, de las condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial por el término de 10 años, accesorias legales y costas, por el delito de encubrimiento por haber ayudado a Gabriel Alejandro Isasi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público. Todo ello realizado en el ejercicio de sus funciones en calidad de coautor, en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso agravado por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas en la ley en calidad de coautor. Condenar a Rodolfo Alejandro Ozán, de las condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial por el término de 10 años, accesorias legales y costas, por el delito de encubrimiento, por haber ayudado a Gabriel Alejandro Isasi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público. Todo ello realizado en el ejercicio de sus funciones en calidad de coautor,
en concurso ideal con el delito de privación legítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas en la ley en calidad de coautor. Condenar a Sebastián Jorge Baidón, de las condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, por el delito de torturas en calidad de autor. 13. Reconocer como víctimas de violencia institucional a los damnificados Lucas Santiago González, Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez, Niven Huanca Garnica y a sus padres, Cintia Yanina López, Mario Héctor González, Janet Soledad Viqueo, Javier Alejandro Salas, Ricardo Zúñiga Gómez, Andrea Julieta Gómez, Tom Telmo Huanca Rodríguez y Carmen Élida Garnica Cáceres. 14. Poner a disposición de la querella las partes pertinentes de la sentencia para que revise las publicaciones que estime pertinentes. 15. Absolver a Ramón Jesús Chocobar de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella y el fiscal durante el juicio sin costas. 16. Absolver a Ángel Darío Arévalos de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella y el fiscal durante el juicio sin costas. 12. Absolver a Jonathan Alexis Martínez de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella y el fiscal durante el juicio sin costas. Absolver a Daniel Rubén Espinosa de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella y el fiscal durante el juicio sin costas. Absolver a Daniel Alberto Santana de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella y el fiscal durante el juicio sin costas. Disponer la inmediata libertad de Ramón Jesús Chocobar, Ángel Darío Arévalos, Jonathan Alexis Martínez, Daniel Rubén Espinosa y Daniel Alberto Santana en el día de la fecha y desde la unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal. Punto 21. Extraer testimonios respecto del doctor Diego Maximiliano Abarca, tomo 110, folio 115, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ante la posible comisión de un delito de acción pública que podría desprenderse de lo manifestado en últimas palabras por Héctor Claudio Cuevas y remitirlos a la Oficina de Sorteo de la Cámara Nacional o Criminal y Correccional. Punto 22. Extraer testimonios respecto del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad en función de los hechos denunciados por Ángel Darío Arévalos en últimas palabras y remitírselos al Juzgado Nacional o Criminal y Correccional número 7, donde quedó radicada la denuncia efectuada por la doctora Natalia Paola Arévalos durante los alegatos. 23. Diferir la regulación de horarios solicitada por la querella. Regístrese, protocolícese, publíquese, notifíquese, líbrense los oficios de las libertades dispuestas y las extracciones ordenadas, y firme o ejecutoriada que sea, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, a la Policía Federal Argentina, a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, al Complejo Penitenciario Federal 2, a la Unidad 31, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 7, y desintervención a los juzgados de ejecución penal que resulten desinsaculados y a los juzgados civiles que por turno y jurisdicción correspondan para proveer la curatela de los condenados. Fecho, Archívese. Firmado, Ana Dieta Herrero, Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Hugo Navarro, jueces del Tribunal Oral 25, ante la secretaria Mónica Estela Buzo. Bueno, eso es todo. El juicio ha terminado. Buenos días. Bueno, allí finalmente lo que han escuchado ustedes, la sentencia que ha tenido en este caso a 3 de los policías imputados por el homicidio y que han recibido cadena perpetua. Sí. Otros tantos por encubrimiento. Y claro está, y aquí hay familiares de los que fueron
absueltos, ¿no? Los policías que van a ser inmediatamente liberados y que ustedes ven que están ahí tratando de saludar a sus familiares en el interior de la sala de audiencia. Obviamente están haciendo todo el dispositivo para poder retirar a aquellos que van a seguir detenidos, que van a tener que volver a su lugar de detención. Pero allí están los familiares tratando de... Señora, ¿algo para decir? Se hizo justicia. Ahí está Marcos Barroca trabajando en Comodoro Pi. Después de este juicio que ha sido fuerte, 3 condenas a cadena perpetua para quienes consideraron autores del crimen de Lucas González. Recordamos, chico de 17 años, volvían de jugar a la pelota, de entrenar, de Barracas. Fueron detenidos y lo mataron. Lucas terminó con un disparo que le quitó la vida. Los policías que terminan con condena perpetua son Isasi, Nieva y López, pero al mismo tiempo había 11 policías además acusados de encubrimiento en este caso. Algunos de ellos fueron condenados a penas menores y algunos fueron absueltos. Quizá el punto clave para decir, ahora lo vamos a conversar con Marcos, que está allí hablando con familiares tanto de los chicos que estaban en la camioneta en aquel momento, como con familiares de algunos de los policías que han sido absueltos. Dentro de los fundamentos que leyó recién el juez, además del crimen, claro, se habló de alevosía, odio racial, abuso de función y falseo de pruebas, entre otras cosas. Estos han sido los motivos por los cuales se lleva a estos 3 hombres a prisión perpetua. Son los que estabas viendo recién en pantalla. Esa mujer rubia que estás viendo con un rodete en pantalla, si no me equivoco, es la mamá de Lucas González, con su abogado de traje a la derecha, y más sobre la izquierda de la pantalla recién se veía a los 3 acusados. A ver si lo recuperamos a Marcos. No sé si te tenemos, Marcos, ahí. A ver, Marcos, si te recuperamos la señal, que sabemos que está complicada ahí en Comodoro Pi. Bueno, vamos a volver en un ratito con eso. Te reitero la noticia entonces, juicio de Lucas González. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 2021. Estábamos todavía en pandemia, o apenas saliendo de la pandemia. Un auto, a lo mejor te acordás de la imagen, fue muy fuerte esa imagen. El vehículo, me acuerdo que era una Surán gris. Grupo de chicos que volvía de entrenamiento, de jugar a la pelota. Él era jugador de Barracas Central. Por algún tipo de confusión, la policía los detiene pensando que eran ladrones, ¿no? También una serie de audios escalofriantes, en donde a partir de ese hecho empieza a cocinarse el encubrimiento. Empieza a hablarse de un tiroteo, de delincuentes que escapaban, de un arma que después supimos había sido plantada, y la responsabilidad de los policías que no solamente asesinan a Lucas, sino que después empiezan a planear el encubrimiento y el armado de una escena correspondiente al relato de ellos. ¿Y cuál era el relato que ellos quisieron llevar adelante en un momento? Sí. Eran delincuentes, nos tiraron y respondimos. Nada de eso sucedió. De hecho, ¿te acordás? Hubo una larga serie de WhatsApp donde se mostraban los hilos de lo que estaban armando, que se filtraron. Los audios. De cómo lo estaban armando. Lo que estás viendo en pantalla ahora a la izquierda es a familiares de Lucas y de los chicos que estaban con ellos ahí haciendo cierto tipo de celebración después de la condena perpetua a los 3 policías que fueron acusados del crimen. Esto lo había pedido hoy temprano la mamá de Lucas. Había dicho, yo quiero que ellos salgan cuando yo pueda sacar a mi hijo del cementerio. Estaba hablando, por supuesto, de una prisión perpetua, que fue lo que sucedió. Y esto es lo que está pasando ahora en la puerta de Comodoro Pi. Nacho, además de los 3 que fueron condenados a cadena perpetua, había otros 11 policías de la ciudad que estaban acusados de estar involucrados en la cobertura a los asesinos. Exactamente, ¿no? Porque ahí empezó una serie de hechos que dejaron ver el encubrimiento. A ver, ¿qué es lo que pasa? Asesinan a Lucas. Gatillo fácil, absoluto fue. De repente les pareció sospechoso, venían de horas sin dormir, después se le hicieron distintos estudios a los policías, dispararon y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, ahí empezaron a
querer plantar una serie de elementos para crear una escena del crimen y transformar un hecho de gatillo fácil, o por lo menos esa es la intención que tuvieron, en un tiroteo con delincuentes. No eran delincuentes, eran chicos que volvían de entrenar. La verdad es que cuando empezaron a escucharse los audios, por ejemplo, uno de ellos decía: veníamos recorriendo a la altura de Luna e Iriarte y observamos a este masculino que estaba haciendo maniobras evasivas ante el avance del tránsito, ¿sí? Al colocarnos detrás, denotamos la presencia de 4 masculinos, ¿sí? Decía. Al pasar de la altura de Vélez Sarsfield, intentamos hacerlos detener y cuando le cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante esgrime un arma de fuego. Acá todo esto es mentira. Sí. Todo esto es mentira. Colisiona al chofer, dice policía, y ahí se procede y continúa el procedimiento. Cuando en realidad lo que sucedió es que los chicos, por policías que actuaron intempestivamente, sin ningún tipo de indicio, sin ningún tipo de evidencia, simplemente porque vieron 4 chicos arriba de un auto y por sus características físicas, por portación de cara, lo empezaron a perseguir ese auto. De repente los chicos se asustan, porque aparte iban en un auto, eran un auto de civil, y termina en esto, en el asesinato de Lucas Rodríguez. Vos sabés que de Lucas González, perdón. Entre los agravantes, o no sé cuál es el término jurídico, pero cuando recién lo leían los jueces, hablan de alevosía, odio racial, que no es habitual que aparezca, pero está en este caso odio racial, abuso de función y falseo de pruebas, que es lo que estás contando vos. El falseo de pruebas y el odio racial en el comienzo. Y yo me parece que el tiro a Lucas no le entra por la espalda, es alguna especie de tiro de atrás, no recuerdo Es por la nuca. Por la nuca. Sí. Y